continuación se revisarán los aspectos más relevantes relacionados con el tratamiento matemático involucrado en un proceso completo de valoración para diferentes constituyentes. Principalmente se abordará, primero, valoración de un ácido fuerte utilizando una base fuerte. Segundo, la de un ácido débil utilizando una base fuerte. Y posteriormente, la valoración de un ácido poliprótico usando una base fuerte. Es importante mencionar que el tratamiento inverso, es decir, la valoración de una base usando como valorante un ácido fuerte, se realiza de manera análoga a como se verá más adelante. Por supuesto, en este caso se obtiene la respectiva concentración de hidróxido, la cual debe ser eventualmente convertida a concentración de iones hidronio en la última etapa de cálculos. Sin embargo, en estas lecciones solo se abordarán las valoraciones anteriormente mencionadas. Para todos los fines, se estudiarán las variaciones de pH de una muestra problema en 4 etapas definidas, encontrando: primera etapa, cuando aún no se ha agregado titulante. Segunda, en la zona de preequivalencia. Tercera etapa, el punto exacto de equivalencia. Y cuarta etapa, la zona de postequivalencia. Primero, estudiaremos lo que ocurre en las diferentes zonas de la curva de valoración para la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Como se observa en este caso, el montaje experimental involucra la adición de titulante, como ejemplo hidróxido de sodio, a una muestra que contiene un ácido fuerte. En este caso, se ejemplificará mediante ácido clorhídrico. Para este y todos los ejemplos, se supondrá que ambas disoluciones presentan una concentración de 0.1 mol por litro y que el volumen de la muestra de problema será de 25 mililitros. Y además, que en cada caso el procedimiento corresponderá a la adición de un cierto volumen de titulante y la posterior determinación del pH de la mezcla resultante. Inicialmente, cuando no se ha agregado aún el valorante, el pH está determinado solo por la concentración de ácido en la muestra, ya que en este caso, el ácido se disocia completamente. De acuerdo al ejemplo, el pH en este caso será de 1. Segunda etapa, en la zona de preequivalencia se ha agregado una cantidad fija de valorante. Esta cantidad añadida reacciona con una porción de ion hidronio presente en la muestra, de acuerdo con la reacción característica de neutralización. En este punto, supondremos que se han agregado 5 mililitros de hidróxido 0,1 molar. Por lo tanto, al agregar estos 5 ml, se ha agregado 5 por 10 a la menos 4 mol de hidróxido, los cuales han reaccionado con el equivalente de ion hidronio presente en la muestra, por lo cual se puede obtener los moles de ion hidronio que no han reaccionado. Calculando los moles totales de ion hidronio y restando los moles que se han neutralizado por adición de hidróxido, dividido por el volumen total de la mezcla resultante, se obtiene finalmente la concentración de ion hidronio que no ha reaccionado. Por lo que finalmente, al agregar los 5 ml de titulante, el pH de la disolución resultante es de 1.18. Este procedimiento es válido para toda la zona de preequivalencia en una valoración de ácido fuerte con base fuerte. Como su nombre lo indica, en el punto de equivalencia, todo el ion hidronio se ha neutralizado por adición de sus equivalentes de ion hidróxido. Por lo tanto, consideramos la titulación como una reacción completa, en la cual solo hay agua e iones espectadores en el medio. En el punto de equivalencia, para una valoración de ácido fuerte con una base fuerte, el pH está determinado exclusivamente por el producto iónico del agua. Despejando y calculando, se obtiene un pH de 7.0 para esta etapa. Finalmente,
En la zona de post-equivalencia, el pH estará determinado por el exceso de titulante agregado. Por ejemplo, cuando se han agregado 30 ml de hidróxido de sodio, los moles de hidróxido sin reaccionar se calculan por diferencia entre los moles totales de ion hidróxido agregado menos los moles iniciales de ion hidronio dividido por el volumen total de la disolución resultante. La adición de 30 ml de hidróxido deja un total de 9.09 por 10 a la menos 3 molar de ion hidróxido sin reaccionar. Por lo cual, mediante la expresión del producto iónico del agua, obtenemos la concentración relativa de ion hidronio y posteriormente el valor del pH de la mezcla cuando se han agregado los 30 ml de titulante, en este caso con un valor de 11.96. En la segunda valoración, que corresponde a la de un ácido débil con una base fuerte, se tomará como ejemplo la valoración de 25 ml de ácido acético de concentración 0,10 molar con hidróxido de sodio 0,10 molar como titulante. Es importante mencionar que debido a la naturaleza del ácido débil, en todo este proceso se debe considerar la disociación del ácido débil junto a la expresión de su constante de acidez. Por lo que para las 4 zonas de la curva de valoración habrán contribuciones diferentes al valor del pH de la disolución resultante. En la etapa inicial, el pH estará determinado por la disociación del ácido débil. En la zona de preequivalencia, tanto la disociación del ácido débil como la hidrólisis de la sal formada van a contribuir al pH de la disolución resultante. En este punto, la disolución se comportará como una disolución amortiguadora o buffer. En el punto de equivalencia, como todo el ácido débil se neutralizó, el pH de la disolución resultante estará dominado por la presencia de la especie conjugada. Y finalmente, en la zona de postequivalencia, el pH estará gobernado por la adición del exceso de titulante. Como se mencionó, antes de la adición de valorante, el pH inicial de la muestra está determinado por la disociación del ácido débil, considerando el valor de la constante de acidez, y de acuerdo con la estequiometría de la reacción mostrada, se despeja la concentración de hidronio, y reemplazando los valores respectivos se obtiene fácilmente el pH de la disolución resultante. Nótese que en este cálculo es importante asumir que de acuerdo a la estequiometría, la concentración de hidronio es igual a la concentración de la base conjugada, haciendo posible la obtención del valor respectivo. En la zona de preequivalencia, se supondrá la adición de 5 ml de hidróxido de sodio 0,10 molar. En esta zona, es importante tener en cuenta que la neutralización parcial del ácido débil genera una nueva especie, en este caso, acetato de sodio. Por lo cual, del mismo modo al caso anterior, la cantidad de ácido acético sin reaccionar corresponde a la diferencia entre la cantidad inicial y los equivalentes de hidróxido agregado dividido por el volumen total. En este caso, quedan sin reaccionar 6,7 por 10 a la menos 2 mol por litro. Evidentemente, la cantidad de acetato formado estará determinada por la adición del titulante. En este ejemplo, al agregar los 5 ml de hidróxido, se ha formado 1.67 por 10 a la menos 2 mol por litro de acetato. Considerando las nuevas concentraciones calculadas, tanto para el ácido débil como su base conjugada, estas son reemplazadas en la constante de acidez, y despejando la concentración de hidronio, podemos determinar el pH de la mezcla resultante cuando se han agregado los 5 ml de titulante. En este caso, el pH es de 4.15. En el punto de equivalencia, es decir, cuando se agregaron 25 ml de titulante, todo el ácido acético se ha neutralizado, y la base conjugada es la especie responsable del valor del pH en este punto. Para la hidrólisis de la base conjugada se establece la expresión de equilibrio que se indica. Además, debemos realizar la siguiente aproximación. Primero,
que la concentración de ácido acético formado por hidrólisis es igual a la concentración de hidróxido formado en esta hidrólisis. Y segundo, que la concentración de acetato en equilibrio es igual a la concentración total de acetato formado. Es decir, que la hidrólisis se considera despreciable en este último caso. Por lo tanto, la expresión de equilibrio se reduce al cociente entre el producto iónico del agua y la constante de acidez del ácido débil. Reemplazando las aproximaciones anteriormente planteadas, podemos despejar la concentración de hidróxido, en este caso 5.34 por 10 a la menos 6 molar. Y al utilizar el producto iónico del agua, despejamos la concentración de iones hidróneo, por lo que el pH de la disolución en este punto equivale a 8.73. Finalmente, para la zona de post-equivalencia se supondrá la adición de 30 ml de titulante. En esta zona, el pH de la disolución está determinado tanto por el exceso de hidróxido agregado como por la hidrólisis de la especie conjugada. Como se observó, la hidrólisis de la base conjugada contribuye mínimamente al pH de la disolución, por lo que la aproximación en este punto se relaciona a que solo la adición del exceso de titulante, en este caso el hidróxido de sodio, va a contribuir al pH de la disolución. Con esta aproximación, se calcula la concentración de hidróxido que está en exceso, es decir, sin reaccionar con ácido acético. Por lo tanto, cuando se han agregado 30 ml de titulante, los moles de hidróxido agregados, menos los moles de hidróneo neutralizados, divididos por el volumen total de la disolución, nos da 9.09 por 10 a la menos 3 mol por litro de hidróxido en exceso. Del mismo modo al caso anterior, despejamos la concentración de hidróneo obteniendo un pH igual a 11.96, que es el valor correspondiente cuando se han agregado 30 ml de titulante. El tercer análisis matemático involucra la valoración de un ácido poliprótico usando como titulante una base fuerte. Para este análisis, como ejemplo, se va a utilizar 25 ml de una disolución 0,10 molar de ácido oxálico. Como se observa en este ejemplo, el ácido oxálico presenta dos disociaciones, caracterizadas cada una por su constante de equilibrio que se indica. En este caso, para la valoración completa de ácido oxálico, al ser un ácido diprótico, la curva de valoración contiene dos puntos de equivalencia definidos. Estos puntos de equivalencia están relacionados tanto para la primera como la segunda disociación ácida, respectivamente. En ambos casos, ambas constantes de acidez están definidas de acuerdo al equilibrio de sus especies en disolución. En el inicio, antes de la adición de titulante, si bien ambas disociaciones van a contribuir al valor de la concentración total de iones hidróneo, se asume que solo la primera disociación es determinante en el valor del pH de la disolución. Por lo tanto, en el equilibrio, se asume que la concentración de hidróneo será igual que la concentración de la base conjugada formada, y que la concentración de ácido oxálico en equilibrio va a ser igual a la concentración inicial menos la concentración de hidróneo formado en el equilibrio. A continuación se reemplazan los valores anteriores en la expresión de la primera constante de acidez, y reordenando la igualdad se obtiene una ecuación de segundo grado para la concentración de hidróneo. Con esta concentración podemos calcular el pH de la disolución al inicio de la valoración, obteniendo un valor de 1.29. Para la primera zona de preequivalencia se supondrá la adición de 5 ml de titulante, por lo que tendremos presencia tanto de ácido oxálico como de su primera base conjugada. Al igual que en los casos anteriores, la concentración para ácido oxálico corresponde a la diferencia entre los moles iniciales menos los moles de titulante agregado, mientras que la concentración de la base conjugada se relaciona con los moles agregados de titulante divididos por el volumen total de la disolución. Con estos valores podemos establecer las concentraciones en equilibrio para cada una, en la cual la concentración de ácido oxálico inicial decrece
lo mismo que incrementa la concentración de hidronio, y del mismo modo, la concentración de la base conjugada incrementa en el mismo rango que lo hace la aparición de hidronio en el equilibrio. Esto es debido al efecto buffer, por presencia del ácido débil y su base conjugada. Del mismo modo, a los casos anteriores, reemplazamos las expresiones de equilibrio en la primera constante de acidez. Y posteriormente, la resolución de la ecuación de segundo grado nos da el valor de la concentración de hidronio y el respectivo valor del pH, estableciendo que al agregar 5 ml de titulante, el pH será de 1.46. Para el primer punto de equivalencia, es decir, cuando se han agregado 25 ml de titulante, todo el ácido oxálico reaccionó, por lo que predomina la concentración de la base conjugada. Esta concentración está determinada por los moles de titulante agregado dividido por el volumen total de la disolución. En este punto, el cálculo de la concentración de hidronio queda definido por la expresión que se indica. Por lo tanto, reemplazando los valores y posteriormente resolviendo la igualdad, se obtiene la concentración de hidronio, en este caso 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Y su valor de pH para el primer punto de equivalencia es de 2.92. Para la segunda zona de preequivalencia se supondrá la adición de 30 ml de titulante. En esta zona aparece el segundo amortiguador o disolución buffer, que está formado por la base conjugada del ácido oxálico y el oxalato que se forma. Como esta corresponde a la segunda y última disociación, los valores se obtienen de modo similar a la valoración de un ácido débil. Primero, obtenemos las concentraciones para ambas especies cuando se ha agregado 30 ml de titulante. Y posteriormente se reemplazan los valores de la expresión de la segunda en la segunda constante de acidez del ácido oxálico. Al despejar la concentración de hidronio, podemos calcular el pH en esta zona de la curva de valoración, donde para nuestro caso nos da un valor de 3.66. El segundo punto de equivalencia corresponde cuando se han agregado 50 ml de titulante. En este punto, todo el ácido oxálico se transformó en oxalato de sodio. Y de igual modo, la concentración de esta especie estará dada por la adición de hidróxido necesario para que el oxalato ácido se neutralice completamente. En este caso, la concentración de oxalato obtenida es de 3.3 por 10 a la menos 2 molar. Y es la hidrólisis de esta especie la responsable de del pH de la disolución resultante. Para la hidrólisis de oxalato, la constante de equilibrio es igual al cociente entre el producto iónico del agua y la segunda constante de acidez del ácido oxálico. Si además se considera la estequiometría de la reacción, al reemplazar los datos obtenidos podemos despejar la concentración de hidróxido, obteniendo en este caso un valor de 2.46 por 10 a la menos 6 molar. Finalmente, transformando los valores a concentración de hidronio y calculando el pH, obtenemos un valor de 8.39 para este punto. Finalmente, para la zona de post-equivalencia, al igual que en los casos anteriores, predominará la presencia de hidróxido en exceso. Si como ejemplo consideramos la adición de 60 ml de titulante, considerando el segundo punto de equivalencia, en este ejemplo tendremos un exceso de 10 ml de hidróxido, por lo que la concentración en exceso está dada por los moles en exceso de hidróxido divididos por el volumen total de la disolución.
Transformando los datos a concentración de hidronio, fácilmente podemos calcular el pH de la disolución en este punto, siendo de 12.07.